Enseñanza bíblica. Concluimos que la Escritura explica las cosas de una manera distinta a como nosotros solemos explicarlas. La Biblia nos enseña que las circunstancias no causan la conducta, solo revelan tu corazón. Si quieres entender por qué haces lo que haces y cómo cambiar perdurablemente aquellas cosas que no agradan a Dios, no debes estar buscando fuera de ti para encontrar la causa o razón de eso que quieres cambiar, sino debes mirar adentro. Las circunstancias son solo el contexto, al ambiente, la situación, donde el corazón revela su verdadera lealtad, su verdadero color, su verdadera fe. El calor de las circunstancias aprieta el corazón y el fruto que sale es el reflejo, no de las circunstancias, sino del corazón, porque las circunstancias no causan la conducta, solo revelan tu corazón. La próxima semana hablaremos más cómo funciona el corazón para guiar la vida, pero hoy queremos enfocarnos en esta verdad bíblica respecto a las circunstancias. La Biblia abunda en casos que ilustran esta verdad central, pero en particular hoy me gustaría que consideremos juntos el caso registrado en Éxodo 17, 1 a 7. En Éxodo 17 encontramos al pueblo de Israel después de haber salido librera de la esclavitud que tenían en Egipto, gracias a la poderosa mano de Dios que envió plagas al faraón para que dejara ir a su pueblo. Habían cruzado ya el Mar Rojo y Dios ya estaba haciendo entregas diarias del maná o pan del cielo que caía todos los días para que ellos lo recogieran. Dios había mostrado su poder, protección y sustento para ellos todos los días, pero llegan a un lugar desértico llamado Refidín y el versículo 1 nos dice que no había allí agua para que bebieran. Los israelitas se enfrentan ante una circunstancia difícil y el calor comenzó a apretar, no había agua y respondieron a estas circunstancias así, v2 a 3 así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero, hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16 2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Los israelitas estaban sedientos, y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Era difícil su situación. Claro, nadie niega eso. Fue correcto quejarse, murmurar, desconfiar, amenazar, y casi apedrear a Moisés. No, la sed causó esos pecados. Nuestra tendencia moderna sería decir sí. Pero la enseñanza bíblica es distinta. Nos dice la Biblia en los versículos 4 al 6, que Moisés clama al Señor y Dios le dice que en compañía de los ancianos de Israel caminarán hacia una roca que estaba en el monte Horeb. Allí Moisés debía tomar su vara y golpear la roca y de esas peñas saldría agua para todo el pueblo. Efectivamente, Moisés lo hizo y el pueblo pudo saciar su necesidad. Pero el versículo 7 nos aclara un poco más el fondo de este asunto. Nos dice, además, a ese lugar lo llamó Masá prueba o provocación y también Meribá altercado, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Este versículo nos muestra el problema de raíz o el fondo del asunto. Nos muestra de dónde surgieron esos reclamos, murmuraciones, quejas y deseos de homicidio. No fue de la sed que experimentaban, eso. Solo fue el contexto o el entorno o la ocasión. El asunto de fondo de donde provinieron todos esos pecados estaba dentro de ellos mismos. Estaba en lo que creían de Dios y lo que deseaban de Dios. Es decir, el problema real no estaba en sus circunstancias, sino en su corazón en lo que creían y deseaban. En sus corazones ellos murmuraron contra Dios porque dejaron de confiar en Dios. Notemos la pregunta, que se hacen a manera de reclamo. ¿Está o no está Dios con nosotros? Este Dios es digno de confianza. Si nos tiene en un lugar donde no hay agua, ¿será bueno un Dios así si nos tiene con sed? ¿Será que debamos hacer lo que dice un Dios que permite que suframos? ¿Será que debemos seguir confiando en este Dios? Las circunstancias no causaron su conducta sino fueron el contexto en el que se reveló el verdadero color de su corazón. Era un color de desconfianza, de duda, de amor a sí mismos, de ingratitud, de incredulidad. El calor de las circunstancias apretaron de tal forma sus corazones que sus verdaderas íntimas creencias y deseos fueron expresados en forma de palabras, actitudes y acciones pecaminosos. Moisés evaluó el proceder del pueblo como Masá provocación y Meribá altercado. Porque habían tenido un corazón rebelde, incrédulo y desconfiado contra Dios que tanto había hecho por ellos. Las circunstancias, en este caso la falta de agua no fue lo que causó los frutos, acciones y palabras que mostraron. Las circunstancias fueron ese calor, esa presión, esa tensión que apretó sus corazones. Lo
suficiente como para que revelaran su verdadero contenido, mostraran la realidad interna oculta a simple vista, porque las circunstancias no causan la conducta, solo revelan tu corazón. Este es solo un ejemplo de esta revolucionaria verdad. La Biblia abunda de esta enseñanza. Los personajes bíblicos que agradaron a Dios trascendieron a sus circunstancias. Su conducta no fue determinada por sus circunstancias, sino por lo que creían de Dios. A pesar de enfrentarse a persecución, desolación, enfermedad, exilio, ruina económica, inmoralidad social, etc., ellos vivieron de acuerdo con lo que creían de Dios y regularon su vida de acuerdo con lo que Dios deseaba de ellos en esas circunstancias. Así podemos hablar de José, Daniel, Habacuc, el apóstol Pablo, por mencionar solo algunos. Aunque todos estos personajes bíblicos son de gran ejemplo para nosotros, nadie se compara con él. Ejemplo de ejemplos, con el Señor Jesucristo. Porque Jesús no solo es un ejemplo más, sino que por su vida, muerte y resurrección, habilita por su gracia, a todos los que se identifican con Él, a todos los que están en una relación creciente con Él, los habilita para poder seguir sus pisadas. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Si reconocemos que necesitamos cambios en nuestras vidas, Jesús es el experto en la transformación perdurable. Jesús es el experto en el cambio de corazón. Y Jesús no rigió su vida por las circunstancias que le rodearon, sino por las verdades de Dios que gobernaban su corazón. Mira lo que dice el apóstol Pedro acerca de Jesús y nosotros en 1 Pedro 2. 21-24. Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando